Umbral informativo, la CAT en la noticia. Para adentrarte al mundo del trabajo, la Confederación Auténtica de Trabajadores y su equipo de periodistas te mantendremos informado sobre lo más relevante del ámbito sindical y laboral, todos los jueves a las 17 horas, aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Umbral informativo, la CAT en la noticia. Comenzamos. Muy buenas tardes. Les saluda Dora Garrido como cada semana, quien les da la bienvenida a Umbral Informativo, la CAT en la noticia, donde los mantendremos informados sobre el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Acompáñenos. Umbral informativo, la CAT en la noticia. La entrevista. Sobre la situación que vive la mujer sindicalista y los proyectos que tiene el Sindicato de los Obreros Mexicanos, habla Mildred Fernández. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy tenemos como invitada a la licenciada Mildred Fernández Gómez, secretaria del Sindicato de los Obreros Mexicanos SOM y cofundadora del Movimiento de las Talaveras. Bienvenida. Gracias, Dora. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, licenciada. Pues para iniciar, nos gustaría que nos platicara precisamente cómo arrancó el 2025 el sindicato que usted representa. Gracias, Dora. Pues con mucho trabajo, muchas actividades. Yo les digo a mis compañeros que vamos como de largo 2024, 2025, porque pues no hemos parado. Afortunadamente, pues tenemos ya muchos proyectos ya avanzados, ya encaminados, entonces es únicamente darle este seguimiento. Ahorita muy contentos iniciando este año. La verdad es que ya hemos celebrado algunos convenios, estoy muy contenta. Digo, son varios los convenios que hemos firmado. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de firmar con mi amiga Alejandra Mondragón y el director de Teletón un convenio en beneficio de los compañeros y sus familias, lo cual es una posibilidad a su reinstalación, a su vida. Para aquellas personas que han tenido o tienen una discapacidad de nacimiento o una discapacidad adquirida. Este es por un lado. Ya también firmamos un convenio, celebramos un convenio con una universidad también que es muy importante para el sindicato de los obreros mexicanos, la capacitación, que los compañeros siempre tengan la posibilidad de tener un beneficio para poder estudiar un grado más. Esto es, si yo tengo la secundaria, pues que tengan un grado más para estudiar la prepa. Si tengo la preparatoria, pues que vaya a la licenciatura. Tenemos compañeras que se acercan día con día y me dicen: Mildred, es que pues yo fui mamá muy joven, me casé, me dediqué al hogar, a criar a mis hijos, y ahorita pues mi esposo me dejó, mis hijos ya se casaron, ya se fueron, pero yo siempre fui muy estudiosa. Entonces quiero seguir estudiando. ¿Qué podemos hacer en el sindicato para que pues yo tenga una facilidad también de continuar con mis estudios, ¿no? Entonces eso es muy bonito y eso me genera en lo personal un gran compromiso con todas ellas, compañeras y compañeros, ¿no? Tenemos compañeros que también sus hijos están muy interesados en continuar estudios de maestría. Entonces, imagínate, eso es algo muy bonito para las familias, ¿no? Estamos trabajando también este 2025, arrancamos fuerte trabajando por atender las necesidades principales de los compañeros en sus centros de trabajo. Estamos preparándonos ya para las revisiones salariales. Entonces, realmente viene un año importante, interesante y de mucho trabajo en conjunto con mis compañeros. Claro, ustedes también acaban de conmemorar el segundo aniversario del movimiento de las Talaveras. ¿Qué tanto se ha avanzado en este movimiento? Pues sí, efectivamente es un movimiento importante, es un movimiento
me deja muchas satisfacciones día con día porque para mi sorpresa, el año pasado, como bien lo dices, para nuestro segundo aniversario, me empezaron a llegar testimonios de mujeres, pero no nada más de compañeras en los centros de trabajo, sino testimonios de mujeres de la comunidad, de nuestra sociedad, eh, compartiéndome, mira, yo hago esto, yo soy ama de casa, yo me dedico a la psiquiatría, yo día con día estoy con estos temas. Con una compañera, una mujer que ella se recibió en una licenciatura, ya ella se tituló. Y me compartía en este testimonio que los publicamos uno a uno en redes sociales, que ella quería compartir que su meta era tener su cédula profesional, irse a una empresa, trabajar. Sin embargo, a los 2 meses antes de que terminara la licenciatura, pues ella quedó embarazada y entonces pues la vida le dio un giro porque es madre soltera. Entonces, dice, sí, tuve muchos encuentros de emociones conmigo misma. Fue un choque porque obviamente pues no era lo que yo me visualizaba después de mi licenciatura. Sin embargo, quiero decirles a todas aquellas mujeres que tienen una situación similar a la mía, que no están solas, que no se desesperen y que ser mamá es lo más maravilloso que te puede suceder y que todo es por algo, hay sus tiempos. Entonces, el compartirme, pues también su situación, su contexto de vida, es maravilloso porque hay quienes callamos, hay quienes decimos, nada más a mí me está pasando esto, y no es cierto. Somos ya una red de apoyo, ahora sí lo puedo decir, cada vez somos más. Cada vez participan más personas, más fundaciones, más refugios. Entonces ya somos una red de mucha colaboración y una red grande de apoyo entre nosotras. Te comparto brevemente también que ya ahorita tenemos pláticas con refugios para mujeres que son violentadas, para que ellas tengan una orientación, una guía cuando se sientan en una situación de desesperación al ser agredidas, también con fundaciones. Ahorita, por ejemplo, también quiero poner aquí con tu público, si alguien está interesado en una asesoría oncológica para diagnóstico de cáncer de mama, te voy a compartir un número para que con gusto se puedan registrar y nosotros las canalizamos con ellos. Nos están brindando estas facilidades, estas oportunidades de, ¿sabes qué, Mildred? Ahorita tengo esto, te doy 10 terapias gratis. Si conoces a alguien que necesite a veces hasta ropa, la verdad es que aquí somos un poco de todos, no nada más mujeres, sino también hay papás solteros, hay personas en situación vulnerable. Entonces, están saliendo esas buenas personas, esas buenas manos y hoy lo comparto también con tu público y con tu auditorio con mucho gusto. Muchas gracias. Sí, tomamos esa palabra para poderla compartir a su vez con todos nuestros radioescuchas. Y bien, a mí me gustaría ahorita que tocábamos el tema de la capacitación, de la educación. ¿Qué tan difícil ha sido que los trabajadores en un momento dado asimilen el que quieran capacitarse? Porque era un grupo, es o era un grupo un poco difícil de convencer. ¿A qué se han enfrentado? Fíjate, Dora, que yo hago un sindicalismo activo y por lo mismo, desde la creación del Sindicato de los Obreros Mexicanos, a mí me gusta hacer un trabajo de campo, un trabajo de la mano de la gente, del compañero. Entonces, porque yo vengo de la base, entonces, si no conoces a tus líderes, si no sabes para lo que sirve un sindicato, para las ayudas que te pueda brindar, pues entonces sí, realmente puede haber mucha apatía, pero por desconocimiento. Una vez que tú le transmites a los compañeros esta información
de lo que podemos lograr en conjunto, se da esta participación recíproca y activa. Entonces, ahí es cuando ellos solos ya nos piden la capacitación y eso es muy emocionante. Yo 100% le apuesto a la capacitación en todos los sentidos, en la académica, en los conocimientos técnicos y en los conocimientos blandos. Entonces, ahorita tenemos en puerta y también lo hago extensivo para que si hay algún radio escucha que se interese, tengo capacitación ya en puerta sobre la NOM 035 en línea. Tengo una capacitación sobre la prevención en los centros de trabajo. ¿Esto qué es? Pues evitar en lo posible los riesgos de trabajo y bueno, y si pasan, ¿qué saber hacer? Porque muchas veces nos hablan los compañeros, sabes que se me cayó la tarima, sabes que llegó muy tarde la ambulancia. Entonces, bueno, hay que saber estas medidas preventivas, pero también hay que saber cuando pasan los hechos, qué saber qué hacer. Y por otra parte, hablaba yo de los conocimientos suaves o blandos. Muchas veces nos enfocamos nada más a esta parte de los conocimientos técnicos que nos ayudan a desempeñar nuestro trabajo de una buena forma o de excelente forma. Un Excel, ¿sabes qué? Cómo se utilizan estas herramientas, estas aplicaciones, pero difícilmente nos ocupamos por los conocimientos suaves o blandos. Y esto lo he llevado mucho en la carretera con los compañeros que están día con día enfrentándose a situaciones con los usuarios que pasan la pluma, que no quieren pagar, que te insultan, te agreden, y a veces desde las 6 de la mañana ya arrancamos hasta con groserías grandes. Sí. Entonces, ahí es donde entramos con estos conocimientos suaves, ¿no? Al control de emociones, qué saber hacer, no tomárnoslos los personal, porque si no lo tomamos personal, las consecuencias son grandes y me llevarían hasta perder a mi trabajo, ¿no? Entonces, mi fuente de empleo. Entonces, sí trabajamos mucho con una capacitación en general y este año, pues, hemos arrancado con todo, con esta capacitación. Los compañeros son recíprocos y ellos mismos ya nos solicitan, ¿sabes qué? Yo quiero una capacitación en el tema de violencia laboral. Claro. Perfecto, vamos a darle para que también ellos lo identifiquen, pero no nada más es el trabajador, también es el patrón, porque ellos tienen que tener también conocimiento de las consecuencias de una violencia laboral, de un hostigamiento laboral. Claro, y tocando también estos temas, la situación de la mujer en el ámbito sindical, ¿cuál cree que sea en este momento? Pues sí seguimos en lucha dura. Definitivamente sí, sí seguimos en lucha. A mí me encantaría decir que todo ha progresado favorablemente y ya estamos en un 100% con la equidad. Hace poco lo decía yo en un foro, es lamentable que haya venido una reforma laboral del 2019 donde está el concepto de equidad para que los sindicatos digan, ah, sí, tiene que haber mujeres. No es así. Esto debe de ser desde siempre y por convicción. Que no nada más nos encasillen a la Prosecretaría de la Mujer porque somos mujeres. No, tenemos la capacidad y las aptitudes para ocupar desde la Secretaría General hasta otras secretarías. Lo decía y lo mencionaba yo también en su momento, ¿no? Que si fuera eso, entonces también debería haber una prosecretaría del hombre, así como prosecretaría de la mujer. Entonces, que no nos encasillen a eso porque realmente la capacidad se tiene. Pero también es bien importante que eso no sucede nada más internamente en los sindicatos. Nos encontramos desafortunadamente todavía en los centros de trabajo con que ya entregamos, se va a hacer la entrega de uniformes, pero los uniformes únicamente son para hombres, pero también se lo tienen que poner las mujeres. Entonces, de repente me dicen mis compañeras, pues ya estamos con nuestro hilo, con nuestra aguja para meterle a la talla, para que nos quede un poco mejor. Eso no está bien, Dora. Estamos también en lucha para que se acabe este tipo de situaciones y este tipo de diferencias que son muy grandes. A lo mejor para el patrón dirá, no, pues me sale más costeable para todos en general,
Claro. pero no es así. Las mujeres también tenemos derecho a que se nos brinde un uniforme para mujeres. Entonces, desde esos pequeños detalles también estamos día con día trabajando de la mano con las compañeras para que también ellas se sientan en la confianza y que no van a tener represalias de que si dicen, me dieron este uniforme para hombre, pero si lo digo o lo externo me corren. No, desde ganarnos esa confianza para que nosotros tengamos conocimiento y entonces poder platicar con la empresa y tener el diálogo sobre este tema. Bien, licenciada, pues para finalizar nos gustaría una de esas preguntas medias sensibles. ¿Cree usted que el movimiento obrero organizado se esté desquebrajando? No, definitivamente no. De ninguna forma se está desquebrajando. Sí tenemos favorable o desfavorablemente el antecedente de aquellos sindicatos viejos, de aquellos sindicatos antiguos, de una forma de trabajar diferente a lo que se viene trabajando ahora. Creo que es de suma importancia hacer un trabajo de campo, conocer y escuchar las necesidades prioritarias o principales de cada uno de nuestros compañeros y cada una de nuestras compañeras, para entonces ahí tener esta unidad, porque si no las conocemos, si no los escuchamos, si no venimos de la base, difícilmente vamos a poder tener esa empatía y entonces sí se estará hablando a cómo se trabajaba anteriormente. Pero si tú estás dentro, si vienes de la base, si sabes que a veces te toca la lluvia, te toca el tráfico, no te puedes a veces ni meter al vagón del metro, si no sabes lo que es comerte una torta de tamal para llegar a tu centro de trabajo y aguantar toda la jornada del día con ese único alimento, entonces no estamos siendo empáticos, entonces no podemos entender a nuestros compañeros y a nuestras compañeras. Creo Claro. que de ahí es la base principal y por eso es que digo que no, de ninguna forma el sindicato se está desquebrajando, al contrario, hay unidad, hay participación activa de los compañeros. Yo con mucho gusto te comparto que yo tengo compañeros que me dicen, ¿qué hago para poner una oficina sindical aquí y poder atender a mis compañeros? Yo quiero que como delegado pues también acá tengamos actividades sindicales. Entonces, eso es muy emocionante, eso es motivante porque yo lo vivo desde chiquita, yo lo viví desde viendo a mi padre pues en asambleas, en estas marchas. Entonces, a mí me da mucho gusto que las personas que no conocen lo que es un sindicato y que ahora lo viven, realmente tengan ese gusto de llevar a sus niños y decir, vengan, vamos a tomarnos la foto, vengan, aquí hay una beca, vengan, el sindicato nos está apoyando con esto. Con el sindicato logramos, no sé, tener unas mejores instalaciones o tener un área de lactancia, por ejemplo. Entonces, yo con mucho gusto sí te comparto que al contrario, yo veo una unidad, veo un sindicato muy fortalecido. Muy bien, pues licenciada, desafortunadamente nos vamos. Se acabó Sí. el tiempo. Esperamos verla nuevamente aquí con nosotros para que nos platique de todos estos avances. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Dora. A ti y a tu auditorio un abrazo. Al contrario, muchas gracias a usted. Bonito día. Y a nuestros radioescuchas, no se vayan porque continuamos. Gracias. Umbral informativo. La CAT en la noticia. La trayectoria de un chef en nuestra siguiente nota. Cocinar es un asunto de mujeres, se oía decir a nuestros abuelos en el pasado, cuando a ellas se les asignaba ese rol sin protestar ni discutir. Hoy tal circunstancia se ha modificado. Los puestos de trabajo en los restaurantes son, en su mayoría, ocupados por hombres, desempeñándose como chefs dentro de la gastronomía mexicana, patrimonio inmaterial de la humanidad desde 2010, de acuerdo con la UNESCO.
A él, desde pequeño le surgió el gusto por la gastronomía al tener una familia dedicada a la cocina tradicional mexicana. Umbral Informativo LACAT en la noticia platica con el chef Adalberto Díaz Laredo, el guardián de las tradiciones. Adalberto se refiere a su infancia, momento en que su pasión se despertaba al entrar a una cocina y comparte esos momentos. Chiquitos de los 5 o 6 años, a mí me gustaba prepararme mis cosas, pero obviamente por la edad no lograba hacer muchas cosas ni calientes, ¿verdad? Pero ya como fue dándose el tiempo, a mí me gustaba meterme a la cocina, preparar, comerme lo que yo preparaba, que es lo más importante. Es que yo creo que la mejor forma para poder cocinar bien es tú probando y comiendo lo que tú dices. Si está feo, ni modo. Si está rico, pues es un plus. Y así fue como yo fui agarrándole el gusto a la cocina. Por su corta edad, recuerda el entrevistado que no le daban tanta oportunidad de meterse a la cocina por los posibles riesgos. Sin embargo, se adaptaba a las circunstancias como un juego. Jugaba como a la cocina cuando me daban chance, cuando yo estaba más grande. Cuando yo tenía 5 años no me daban mucho chance, pero me sacaban las cosas a una mesa, ¿no? Me pasaban unas tijeras, un cuchillo de esos que no tienen casi filo, y me pasaban un pelador. Yo me ponía a hacer lo que hacían. Y así lo he hecho también con la familia. O sea, te enseñan un poquito y te va dando el gusto. Te vas gustando cada vez más. Y lo mejor es que ya cuando tienes 12 o 8 años, ya me dejaban meterme a la cocina. Entonces ya yo preparaba algo. Tienes que quemarte, tienes que de repente cortarte. Eso es parte de la gastronomía. Pero vas aprendiendo. Si no te cortas, nunca vas a aprender a cuidarte bien del cuchillo. Si no te quemas, nunca vas a aprender a cuidarte bien del fuego. Entonces, creo que parte de eso es el aprendizaje que vas agarrando. Yo ya para los 12 años, yo ya cocinaba, ya me gustaba, ya preparaba, ya hacía bastantes cosas que son de las recetas de aquí. Y pues obviamente ahorita pues ya mucho más, ¿no? Ya, pero siempre cuidando eso que le decía la tradición. O sea, no tratamos, yo la receta que hacía a los 7 años es la misma que sigo haciendo ahorita, ¿no? Obviamente mejoras procesos, pero la receta es la misma. Para el guardián de las tradiciones, la cocina es un laboratorio que da la oportunidad de experimentar con los colores, texturas y sabores de los alimentos. Creo que la cocina es un laboratorio. La cocina es un laboratorio donde tú puedes degustar de diferentes cosas, puedes mezclar diferentes insumos, puedes hacer diferentes recetas y con eso lograr sacar algún platillo. En este caso, en la Poblanita solo trabajamos platillos tradicionales. Entonces, cuando tenemos la receta, lo que tratamos es de prepararla y ver cómo queda. Y de ahí partir en si se saca o no se saca el platillo. Y eso, pues, es de tradiciones, de generaciones en generaciones. Hay unos platillos que tienen más de 4 o 5 generaciones, hay otros que tienen 3. El mínimo son 3. Y eso es como hemos mantenido nuestra cocina y hemos hecho que la cocina mexicana se mantenga como una tradición. El chef Adalberto Díaz Laredo nos comparte el porqué del título del guardián de las tradiciones y asegura que tiene que ver con la promoción y conservación de las recetas de platillos tradicionales con los ingredientes que siempre se han utilizado. Para el chef, el argumento de que la cocina mexicana está muy condimentada y que perjudica a la salud es un mito y asegura que dentro de nuestra gastronomía existen ingredientes que dan solución a posibles males. Definitivamente antes le poníamos más ingredientes, más condimentos, sí, pero eso es lo que vas a encontrar aquí. Pero dentro de esos ingredientes, esos condimentos vienen ingredientes que son hechos para ese problema de gastritis, para ese problema de reflujo. O sea, el reflujo y la gastritis existe de toda la vida. Mientras tú comas ácidos, hay cosas que van a pasar, aunque tu estómago está hecho para eso. Entonces, cada vez le echamos más la culpa a la comida, pero yo creo que son a los insumos. Lo que trae más químicos, lo que trae más procesos ahora son los insumos. Una sal, un azúcar. Hay que saber cuál comprar, hay que saber cuál azúcar. Un jitomate. Si yo pongo un jitomate de invernadero, que le están echando todo el tiempo pesticidas y cosas así, pues el sabor trae ya un químico que tal vez a ti te sabe a jitomate, pero muy adentro trae ese químico que te va a hacer daño. Entonces, ¿dónde está la clave? En comprar cosas que sean lo más natural, lo más orgánico posible dentro de lo que cabe y dentro de las posibilidades que tengamos para lograr tener un platillo tradicional desde el insumo hasta la receta. Y de esa manera poder cuidarnos. Pero yo no creo que porque tuviera más condimentos antes era peor, más bien era mejor. Hay gente que dice, oye, es mejor cocinar con aceite que con manteca. ¿Qué le puedo decir?
La manteca, si la haces natural, es natural y tu cuerpo lo va a eliminar natural. Y los aceites ya traen muchos procesos, que se vea cristalino, que tenga el color que debe de tener. Es más, el mismo pollo, nosotros compramos un pollo de rancho y el pollo de rancho es blanca la carne, no es amarilla. Pero estamos acostumbrados a ver el pollo amarillo si no sentimos que no es bueno. Y ese pollo trae un pigmento. Desde ahí empezamos. Entonces, ¿sí te va a hacer daño? Sí, porque lo que le están poniendo son cosas que no son buenas. Para el guardián de las tradiciones, la carrera de gastronomía no está peleada con el conocimiento y experiencia de las cocineras tradicionales. Hay que hacer mancuerna, asegura. Es muy importante para mantener nuestra tradición. Yo creo que si seguimos como vamos, hay platillos que se van a perder. Entre ellos puede ser los romeritos. Puedo pensar que en algún momento lo vamos a tener. Este año como que lo trataron de impulsar un poco más, pero los romeritos, usted hoy va a un restaurante tradicional mexicano y tal vez tenga bacalao, pero romeritos no todos. Entonces, sí tiene que haber una mancuerna entre las escuelas, entre restaurantes y entre ustedes los medios, porque la promoción al final de cuentas es de ustedes. Nosotros lo podemos hacer con la universidad, pero si no lo promovemos, nada más vamos a permear a un grupo pequeño. Pero si ustedes como medios nos ayudan, vamos a permear tal vez al país completo, ¿no? Al ser cuestionado sobre la gastronomía gourmet, el experto en cocina tradicional mexicana externa su opinión. Sí, la palabra gourmet es sinónimo de bien hecho, ¿no? Pero no siempre. O sea, no porque diga gourmet es bien hecho. Lo que nosotros tenemos en México, tenemos una gran variedad de comida mexicana que es exquisita. Desde el norte del país hasta el sur. Cada pueblito le puede sacar una sopa nueva, un platillo nuevo, un postre nuevo. Es algo impresionante. Somos de las primeras gastronomías del mundo. Entonces, yo creo que la comida mexicana debemos de mantenerla tal cual como es la receta. Debemos de hacer mancuernas, como lo mencionabas, con las universidades. Debemos de cuidar esa tradición familiar, pero principalmente es que se pueda llevar de generación en generación. Eso es lo más importante para que nosotros logremos tener ese platillo y nosotros ya no estemos, la próxima generación lo siga haciendo. Si no, al ratito, pues ya no van a ser romeritos, ya va a ser una hamburguesa. ¿Por qué? Porque obviamente es mucho más fácil hacer una hamburguesa. Entonces, yo lo que recomiendo es eso. Yo lo que creo es que lo gourmet no forzosamente es mejor hecho. Podremos llamarle que nuestra comida tradicional puede ser hasta más gourmet, porque está mejor hecha, trae más insumos y le dedicamos mucho más tiempo. Adalberto Díaz Laredo reitera ante Umbral Informativo La Cat en la noticia que su aportación como chef ha sido respetar y difundir las recetas de antaño, las que heredaron las abuelitas. Yo no les he cambiado nada más que un poco de presentación, un poco del proceso, si acaso que lo buscamos como lo hacían más anterior, ¿no? Anterior a como lo estamos haciendo y buscar esa forma. Mi aportación sería mantenerlo, cuidar que se lleve a cabo el insumo que sea el tradicional y no, como te decía, algo que traiga ya químicos, porque no es lo mismo comprar una sal aquí en el súper que traer una sal de Colima, ¿no? En materia de derechos laborales, el chef Adalberto Díaz Laredo considera que el tenerlos o exigirlos es responsabilidad de cada profesional como trabajador de la gastronomía. Cada chef trabaja donde quiere. Al final de cuentas, tú llegas a trabajar a un lugar y no te dan algunas garantías, si te mantienes ahí es porque quieres. Yo creo que teniendo una carrera y pudiendo ser un buen chef, puedes darte espacio en cualquier lugar. Puedes darte espacio a ti mismo en un lugar nuevo que tú quieras abrir, si tienes las posibilidades. Pero sí, al final de cuentas, creo que no tienes la necesidad de estar donde debes de estar si no estás a gusto. Creo que los chefs debemos de buscar nuestro propio lugar siempre. La mente para mí de un chef siempre va a ser tener su propio negocio, tener su propio lugar, tener su propia cocina. Puede ser gourmet, puede ser tradicional, pues la que tú quieras, italiana, francesa, alemana, china, lo que quieras. Pero sí, en tema laboral, estate en un lugar donde te guste estar. Tienes una carrera, puedes hacerlo, y si no, estate un tiempo y luego te vas. Pero sí, la flexibilidad al final de cuentas es que uno puede estar donde uno quiera, porque al final de cuentas uno va a dirigir, o uno va a preparar, o te vas a enseñar. Y a veces la enseñanza no siempre es la mejor forma, ¿no? A veces a mí me ha tocado que no te enseñan de la forma más educada, pero así tú estás ahí. Al final de cuentas tú puedes decir ya no quiero estar. Y creo que ahí es el libre albedrío, ¿no? Que le llaman de uno tomar la decisión de me estoy o no me estoy. Finalmente, el chef Adalberto Díaz Laredo, el guardián de las tradiciones, comenta que en la última década el reconocimiento a esta profesión mediante un salario bien remunerado
ha ido en aumento y existen más posibilidades de emprendimiento. Y recuerden este refrán popular mexicano que tiene que ver con la cocina tradicional mexicano. ¿Qué tan santo será el chocolate que de rodillas se muele? Juntando las manos se bate y mirando al cielo se bebe. Para Umbral Informativo, la CAT en la noticia, Aida Mendoza. Umbral Informativo. La CAT en la noticia. Te paso el dato. ¿Sabes qué es el FOBIN? A continuación te lo explicamos. ¿Cuántas ocasiones te encuentras en una junta de trabajo o reunión familiar, pero realmente estás o no estás? ¿Por qué? Tu concentración está en la utilización del teléfono celular. A esto se le conoce como FOBIN, que es el acto de ignorar con quién estás hablando en persona por utilizar tu móvil. Cabe mencionar que la palabra FOBIN se acuñó en el 2012 por una agencia de publicidad australiana y viene de la combinación de las palabras phone, teléfono en español, y snubbing, hacer un desprecio. Si bien es posible que la palabra no esté en su vocabulario diario, es probable que la acción lo esté. Según un estudio, se encontró que más del 17% de las personas se comunica con otras personas al menos 4 veces al día. De estas, el 32% informaron haber recibido FOBIN 2 o 3 veces al día. Hay que señalar que el comportamiento puede parecer relativamente inofensivo. La investigación sugiere que el FOBIN puede dañar sus relaciones y hasta su propia salud mental. El miedo irracional a estar sin el teléfono móvil, que es la nomofobia, o sea, miedo a estar lejos del celular, ocasiona el FOBIN, que es el resultado de un mecanismo de recompensa en el cerebro. Lo cierto es que el comportamiento asociado con el control frecuente de teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos es un impulso biológico. Nuestros cerebros tienen mecanismos que recompensan los comportamientos que se relacionan con patrones variables o imprescindibles y recibimos un golpe de dopamina cuando ocurre algo inesperado y benigno. Cabe mencionar que la dopamina es una sustancia química que ayuda a controlar los centros de recompensa y placer del cerebro y se libera cuando ocurre algo inesperado o placentero. Este es el mismo mecanismo que puede atrapar a las personas con comportamientos adictivos de manera algo alarmante. Los comportamientos alentados por nuestros teléfonos inteligentes tienen el potencial de volverse tan adictivos como los juegos de azar. Existe una actividad que puede ayudar a reducir la incidencia en general y garantizar que se mantengan los estándares socialmente aceptables. Conversar franca y abiertamente sobre el comportamiento del FOBIN y los efectos que tiene en la persona y en quienes le rodean. Umbral Informativo. La CAT en la noticia. El día de ayer conmemoramos el 108 aniversario de la promulgación de la Constitución Política Mexicana, que es la Carta Magna de nuestro país. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro por el entonces presidente Venustiano Carranza Garza el 5 de febrero de 1917 y es el documento más importante que se originó como consecuencia de la lucha revolucionaria de 1910, en el cual fueron consideradas las demandas que dieron origen a la Revolución Mexicana y está integrada de 136 artículos divididos en 9 títulos, entre los que destacan las garantías individuales y derechos constitucionales, la soberanía nacional y la división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La Constitución de 1917 fue promulgada tras el triunfo de la Revolución Mexicana, un conflicto armado que inició en 1910 como una lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz y por la demanda de reformas sociales, agrarias y laborales. El Congreso Constituyente se reunió en Querétaro, donde se redactó una constitución innovadora para su época, incluyendo derechos laborales, educativos y de propiedad de la tierra.
Entre los logros más significativos destacan el artículo 3, el cual establece una educación laica, gratuita y obligatoria. En tanto, el artículo 27 regula la propiedad de la tierra y los recursos naturales. Es así que el artículo 123 garantiza derechos laborales, como la jornada de 8 horas y el derecho a la organización sindical. En ella están plasmados los principios y objetivos de la nación, establece la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos y obligaciones de los individuos y las vías para hacerlos efectivos. Sin embargo, desde su promulgación en 1917 hasta el 1 de febrero del 2024, se han aprobado 256 reformas constitucionales, mediante las cuales se modificaron en 170 ocasiones diversos artículos de acuerdo, según datos del Senado de la República hasta el 1 de febrero del 2024. El estudio titulado La reforma a la Constitución en el era de la alternancia, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, apunta que no todos los artículos han sido modificados, pues de los 136 que tiene la Carta Magna, solo 117 han sido objeto de reformas, mientras que 19 se han mantenido sin cambios. La investigación del Instituto Belisario Domínguez resalta que las tasas de aprobación de las iniciativas de reforma constitucional enviadas al Congreso por los últimos 4 presidentes de la República han sido los siguientes: Vicente Fox con el 35%, Felipe Calderón con el 55%, Enrique Peña Nieto con el 65% y Andrés Manuel López Obrador con el 50%. Hoy en día la Constitución de 1917 sigue siendo el pilar del orden jurídico mexicano, aunque ha sufrido numerosas reformas para adaptarse a los cambios sociales, políticos y económicos, que mantienen su esencia en la protección de los derechos humanos y la soberanía nacional. El Día de la Constitución no solo es una fecha para recordar el pasado, sino para reflexionar sobre la vigencia de sus principios y la necesidad de fortalecer la democracia y el Estado del Derecho. Finalmente, la celebración del Día de la Constitución es un acto simbólico que busca recordar la importancia de la ley fundamental de la nación mexicana como pilar que se sustenta el Estado de Derecho y la democracia en México. Informó Aisar Gómedo para Umbral Informativo, La CAT en la Noticia. Umbral Informativo, La CAT en la Noticia. Hablemos de tener un peso saludable, no fumar, hacer suficiente ejercicio y consumir alimentos saludables son algunos de los hábitos que deben de tener para evitar el cáncer de próstata. Aun cuando la humanidad ha evolucionado de manera significativa, en estos tiempos hablar sobre cáncer de próstata sigue siendo un tabú que va acompañado del miedo al examen médico de detección. A lo anterior, hay que sumar la falta de conciencia masculina sobre su salud. Creen que a ellos no les da cáncer e ignoran que es una enfermedad controlable si se detecta a tiempo. Dicho contexto contribuye a que 7 de cada 10 casos de cáncer de próstata sean identificados en etapas avanzadas. La subdirectora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer AC, Alma Ortiz, señala ante Umbral Informativo, La CAT en la Noticia, que el machismo no ayuda. Sí, el machismo no lleva a ninguna solución en ningún tema, pero la conciencia de salud y la conciencia de enfermedad sí nos puede llevar a un diagnóstico oportuno del cáncer de próstata. La especialista en temas de salud, por más de 30 años dentro de empresas multinacionales, dice que, desde luego, esta enfermedad limita al trabajador que la padece. No, pues por supuesto que te va a minar. Simplemente el tener un diagnóstico de cáncer de próstata puede ser devastador para una familia. Y adicionalmente, pues te implica tener consultas, te implica exponerte a diferentes tipos de tratamiento que a veces son muy agresivos, y esto implicaría pues dejar de trabajar en algunos momentos para después volverte a reintegrar. En algunos casos te implica una cirugía, así que pues sí es importante que antes de pensar en tenerlo o no tenerlo es descartarlo. Descartar tener un cáncer de próstata te puede librar de muchísimos temas. Ahora bien, si eres una persona que tiene entre los 40 y 50 años, un hombre que lleva una vida normal,
hacerte un antígeno prostático y consultar a tu urólogo al menos una vez al año puede cambiarte la vida. Una detección temprana de cáncer de próstata puede garantizar que llegues a tener salud y erradicarlo por completo, y no hay nadie mejor que un urólogo para decírtelo. La subdirectora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer AC hace énfasis sobre los costos que representa el tratamiento de pacientes e insiste en que la prevención es el camino correcto. Yo creo que los costos asociados al cáncer para cualquier empresa, para cualquier familia, para cualquier institución de salud son altos. No importa si estamos hablando de dinero o de tiempo laboral. Al final es una afectación para el trabajador. Y por otro lado, pues la implicación que tiene emocional para el trabajador, el saber que vive con cáncer, pues no es algo fácil de llevar. Así que pues la recomendación siempre va a ser pues acercarse a la prevención, descartar un posible cáncer, en este caso un posible cáncer de próstata, y que si lo tiene, pues tampoco tenga miedo. Si llega tempranamente, sus posibilidades de salir muy rápidamente de él son muy altas, y si desafortunadamente no llega temprano, afortunadamente existe atención para los tipos de cáncer que ya están en una etapa metastásica, o sea que ya se propagaron a otras partes, como lo comentaba la doctora. Normalmente el cáncer de próstata se puede propagar a hueso, pero bueno, hay posibilidades de atención, hay posibilidades de tener una buena calidad de vida. Alma Ortiz se refiere a la responsabilidad que tienen las empresas para llevar el tema ante sus trabajadores con el propósito de la prevención. Sí hemos tenido algunas solicitudes de algunas empresas muy responsables para que vayamos a dar charlas sobre cáncer de próstata. Yo creo que es importante que todas las empresas ponderen la importancia de que sus empleados tengan una buena salud. Y no hay mejor forma que concientizar sobre los riesgos que puede haber en nuestro caso de cáncer. Y el cáncer de próstata pues es el cáncer más frecuente en hombres y el que más vidas cobra desafortunadamente. Así que tener información es la mejor herramienta para prevenir el cáncer de próstata. En el marco del segundo conversatorio titulado El cáncer de próstata desde una perspectiva femenina, Alma Ortiz subraya que este padecimiento no es solo un tema de hombres. Que las mujeres hablemos de la salud de los hombres creo que es importante, porque las mujeres influimos mucho en los hombres. Influimos desde el lado de la educación, desde la información, desde el acompañamiento hacia ellos, pero la decisión final de hacerse un estudio, de acercarse al médico, es de ustedes, chicos. No pretendan que nosotros las mujeres tomemos esa decisión. Lo que sí podemos hacer es ayudarles, acompañarles, estar cerca de ustedes para que su proceso sea pues más simple. Alma Ortiz informa que la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer AC ayuda a canalizar a pacientes que requieren atención médica. Nosotros ayudamos a las personas a que puedan llegar a buen puerto con las instituciones de salud. Hoy tenemos al IMSS Bienestar, que recientemente arrancó el año pasado. Me parece que hay una buena posibilidad de llegar y lograr una atención oportuna o una prevención temprana del cáncer de próstata. Lo que nosotros hacemos es ayudar a las personas que nos llaman a navegar o a entender cómo poder moverse dentro del sistema de salud. Recordemos que hoy existe un sistema de salud para las personas que viven sin seguridad social, que es IMSS Bienestar. Les ayudamos a que se puedan dar de alta, a que puedan tener su credencial y a que puedan iniciar su atención a través de los médicos y hospitales y clínicas del IMSS Bienestar. Finalmente, la subdirectora de la Asociación Mexicana del Cáncer AC, Alma Ortiz, invita a la comunidad masculina a desafiar los límites del pudor, del miedo, a realizarse un tacto rectal. No pasa nada, es una vez al año, y que sepan que el cáncer no es sinónimo de muerte, brinda una esperanza cuando se detecta a tiempo. Para Umbral Informativo, la CAT en la noticia, Aira Mendoza. Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Dentro y fuera de los hogares, los trabajos relacionados con el cuidado son realizados fundamentalmente por mujeres y se caracterizan por la informalidad de la relación laboral y por la precariedad en las condiciones laborales. Escuchemos.
Actualmente el cuidado no es reconocido como un derecho a escala nacional. Tan solo en México las mujeres dedican en promedio 37.9 horas semanales a trabajos de cuidados, mientras que los hombres solamente el 25.6. La diferencia es de más de 12 horas a la semana, señala la encuesta nacional para el sistema de cuidados en ASIC. La encuesta indica que las mujeres suelen hacer más trabajos de cuidados hacia las personas con discapacidad o dependencia. Son las madres, hermanas e hijas quienes se encargan por lo general de estas tareas. 30.7% son cuidadas por la madre, 33.8% por una hija, 19.9% por un cónyuge o pareja, 15.5% son cuidadas por otras personas, ya sea padre, abuela o abuelo, entre otros. Es importante señalar a qué nos referimos cuando hablamos de cuidados, ya que son todas aquellas actividades que regeneran y sostienen diariamente la vida, así como el bienestar físico y emocional de todas las personas, especialmente de aquellas en situaciones de dependencia. Esto constituye un derecho, un trabajo y un pilar del bienestar y tiene un componente material, económico, afectivo, vincular. Existen 3 tipos de cuidados. Cuidados directos, aquellas actividades que se realizan físicamente, como dar de comer a un bebé o cuidar a una persona enferma. Cuidados indirectos, conocidos también como trabajo doméstico, por ejemplo, cocinar, lavar trastes. Gestión de los cuidados. Esto implica planear todas las actividades que deben realizarse antes de proveer los cuidados directos e indirectos, como hacer la lista de la despensa y llevar la agenda de consultas médicas. Hay que mencionar que existen otra clasificación que se realiza de acuerdo con el tiempo, esfuerzo y conocimiento que demandan las personas cuidadas. Por ejemplo, los cuidados simples o cotidianos se realizan a diario en cualquier hogar para cualquier persona. Cabe mencionar que las mujeres aportan 2.6 veces más valor económico que los hombres por estas actividades. Umbral informativo. La CAT en la noticia. La muestra de más de 400 objetos que exhiben diversos periodos históricos de nuestro país es lo que representa la exposición Destino México. El Museo de Arte Popular Recinto, perteneciente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y la Casa Abierta Monte del Nacional Monte de Piedad, en ambas sedes a través de la exposición titulada Destino México, la cual estará abierta hasta el domingo 29 de junio. El responsable del Museo de Arte Popular, Walter Polster, destacó que esta muestra paralela sintetiza 2 libros que como pocos describen las artesanías con tanto cuidado y respeto: Las artes populares en México, del Dr. Alt, y Las artes industriales en la Nueva España, de Manuel Romero de Terreros. Pedro Romero de Terreros, nieto del autor que guía la muestra, afirmó que lo único que se querían es dar a conocer a los mexicanos y a los extranjeros. Es lo mejor de México, hay que cambiar esta conceptualización de las artesanías con tramos a pie de calle en cualquier pueblito o entenderlas en esta exposición como lo mejor que se ha producido en México. Por su parte, el coordinador de museografía del Museo de Arte Popular, Gerardo Gómez, precisó que se trata de una exposición integrada por 400 piezas de artesanías, en total en ambos recintos, entre utensilios de barro y madera, platones, vasillas, canastos textiles como zarapes, sombreros y trajes tradicionales que muestran diferentes periodos históricos y materiales, así como las ramas y técnicas ancestrales transmitidas de generación en generación, que han construido una identidad única que mezcla la herencia indígena con la española, pertenecientes al acervo de ambos espacios. Esta propuesta conjuga entre Casa Abierta Monte y Museo de Arte Popular, que refleja la colaboración cultural, tanto física como conceptual, y acerca puntos de vista, esfuerzos y espacios que ofrecen al público una mirada distinta, así como la oportunidad de visitar 2 inmuebles históricos e imprescindibles en la historia de México. Destino México está en la sala de exposiciones temporales del Museo de Arte Popular, la MAP, por sus siglas, y está ubicado en Rivillagigedo 11 en el Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. Informó Aiza Argumedo para Umbral Informativo, la CAT en la noticia.
Umbral informativo. La CAT en la noticia. Y bien amigos, hemos llegado al final de nuestra emisión. Se despide de ustedes Dora Garrido, quien les da las gracias y les recuerda que los esperamos la próxima semana aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Hasta la próxima. Umbral informativo. La CAT en la noticia.